Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como sabéis, venimos desarrollando, junto con la Concejalía de Cultura, una jornada en torno a la obra y a la vida de Rafael Pérez Estrada, ¿no? Un personaje para nosotros muy interesante, muy querido y muy entrañable. Y el objetivo de estas jornadas, en principio, no es más que resaltar su vinculación con Coín y, además, conmemorar el 80 aniversario de su nacimiento, ¿no? La figura de Rafael, que curiosamente en muy pocos sitios, o yo no he visto nunca ninguno, y es objetivo que pretende remediar también estas jornadas, ¿no? No he visto nunca que cuando se habla de la biografía de Rafael se menciona Coín, ¿no? A pesar de haber estado prácticamente una década viviendo con nosotros, ¿no? Como sabéis, en esta jornada, aparte de la exposición, se vienen celebrando unas charlas coloquios. Esta es una de ellas, la segunda que hacemos, dedicada a lo que es la plástica. La anterior, que tuvimos la asistencia y la visita de Juvenal Soto y José Infante, hablamos sobre la poesía y su prosa, ¿no? Para mí, hablar de Rafael en Coín va ligado a una persona entrañable como era Mari Carmen Gil, ¿no? Quizás fue ella la que motivó el hecho de que Rafael recalara por aquí, ¿no? Pero para mí también va unida la figura de Rafael Pérez Estrada a José Díaz Pardo, ¿no? Hablar de Rafael en Coín es hablar de Rafael Pérez Estrada y Díaz Pardo, ¿no? Yo conocí a Díaz Pardo hace ya muchísimos años, en el año 70 y pico. Contaba la última vez que nos vimos de que la primera exposición que yo hice en Málaga fue precisamente una exposición en el colegio, en la Caja de Oro de Antequera, donde exponía José Díaz Pardo unos dibujos preciosos, Jesús Martínez Labrador, Rafael y yo, ¿no? Aquella exposición, como ya os conté aquella vez, su director, Alfonso Canales, gran poeta y buen amigo, entendió que algunos dibujos de José Díaz Pardo eran irreverentes, ¿no? Incluso obscenos, decía, ¿no? Y obligó a que descolgáramos, suspendió la exposición en ese mismo día, ¿no? La clausuró. En respuesta y protesta a ello, pues descolgamos los cuadros, los pusimos de cara a la pared, y fue una acción que se podía definir como un poco de Torquemada, ¿no? Lo que sí fue curioso fue aquello fue un follón en Málaga, una exposición que se cerraba el mismo día y se clausuraba el mismo día que se inauguraba, ¿no? De aquellos tiempos recuerdo las persecuciones de los guerrilleros de Cristo Rey contra nosotros cuando íbamos a lo mejor a una entrevista a la radio, ¿no? A Radio Juventud, que estaba allí en la propia Alameda de Colón. Por tanto, no solamente es un lujo tener hoy a José Díaz Pardo aquí y a Alfredo Taján, sino que por su vinculación con Rafael, por su vinculación con su obra, pero también porque son quizás las personas que mejor conozcan la plástica de Rafael Pérez Estrada. De esa plástica en la que José Díaz Pardo ha estado presente en la realización de muchísimas obras de Rafael, creo que nos puede hablar. La obra de Rafael es una obra ingente, es una obra muy difícil de catalogar por su originalidad y por su especificación, pero todo eso creo que José Díaz Pardo nos lo puede ir desbrozando, y creo que, como siempre hemos dicho, cuando hay gente que sabe más de uno de estas cosas, lo suyo es dejar que él hable. Así que, José Díaz Pardo, muchísimas gracias por venir. Es para nosotros un lujo que estés aquí, y explícanos un poco la obra plástica de Rafael Pérez Estrada. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Coín por invitarme y a la Fundación García Albuera por invitarme. Acaba de recordar José Manuel una historia que
yo tenía felizmente olvidadas. Dicen que esas cosas más vale olvidarlas que no estarlas recordando continuamente, pero creo que que viene en este momento es oportuno recordarla por una razón, precisamente porque estamos hablando de los vínculos de Rafael con Coín. Y es que cuando sucedió ese infausto suceso, en los momentos que yo era un presunto delincuente, porque indudablemente me querían acusar de blasfemia, y en aquellos momentos aquello era un delito en este país, penado con cárcel. Entonces, pues rápidamente, lo primero, después de desmontar la obra y todo esto, lo primero que hicimos, eso fue una inauguración un viernes, pues probablemente hasta el lunes siguiente o el martes siguiente nos inauguró de nuevo la exposición en el Colegio de Doctores y Licenciados, y precisamente ante el peligro de que me pudiesen imputar el delito de blasfemia y que viniese la policía a buscarme y a conducirme por una tontería de ese calibre y propio de la poca edad, cogimos y nos vinimos a Coín, a casa de Mari Carmen Gil, Rafael como abogado y yo, precisamente para preparar una posible defensa en caso de que se produjesen esos hechos que después, posteriormente, no se produjeron. Gracias a Dios, las cosas terminaron simplemente en eso, una anécdota a recordar, y sobre todo recordar porque es la primera ocasión en la que yo vine a Coín. Yo acababa casi de llegar a Málaga en aquellos momentos, fue el momento también en casa de Mari Carmen, en el que, bueno, durante ese fin de semana pues tuvimos la ocasión tanto de estar con Mari Carmen, con Pilar y Felipe, como con José Manuel y con los amigos de Coín, que después a lo largo de los años he seguido viendo. Eso fue una de las razones, indudablemente también, que hizo que después, posteriormente, comprásemos una casa detrás, en el Rodeo Bellavista, y que ya nos hizo prácticamente estar viniendo durante 10 años a Coín a pasar a veces los veranos, pero siempre seguro todos los fines de semana. Me piden que hable sobre la plástica de Rafael. Y ya en alguna ocasión he tenido que hablar de ella con motivo de una exposición que montó precisamente Alfredo Taján en el Archivo Municipal de los fondos que Rafael donó al Ayuntamiento de Málaga de obra plástica, y yo tuve que hablar precisamente de lo que voy a hablar hoy. No he cambiado mucho de opinión respecto a lo que dije en aquellos momentos, por lo tanto no es posible tampoco enriquecer en gran medida mi intervención, pero sí señalar los puntos que yo considero clave para poder aproximarse a la obra de Rafael, que es una labor imposible hoy por hoy. Imposible por dos razones, porque como ha dicho José Manuel, la obra de Rafael, la obra plástica, es ingente. Ingente por varios motivos. Una primera fase que él pintaba y que incluso se lo planteaba como pintar profesionalmente en su época de estudiante en Granada, que, como él mismo reconocía, se dedicaba a hacer una pintura muy matérica, y tan matérica era que en medio de las exposiciones a veces los cuadros se iban desprendiendo y se iba quedando la pintura y las cosas que lo hacía amontonaban en el suelo al pie del cuadro. Por lo tanto, esos cuadros han desaparecido. Pero en lo que, por ejemplo, hoy lo que se está exponiendo en la actualidad aquí en Coín de dibujos de Rafael, hay un problema sobrevenido, y es precisamente la valoración que Rafael hacía de su obra. No es que no le interesase su obra plástica, sino que la consideraba más como un medio de comunicación con las personas que quería, con las personas que conocía, con la gente en general, que no como un profesional que está intentando hacer carrera. Y por lo tanto cogía, y con una magnanimidad del que todo el mundo es testigo y todos los que la han conocido lo saben, iba repartiendo todo lo que iba haciendo continuamente. Por lo tanto, la obra está dispersa por, vamos a decir, que yo sepa, por lo menos en 2 continentes, en los viajes que ha hecho por Europa, o en los viajes que en alguna ocasión que le han invitado en América, pues también lo mismo, iba repartiendo, iba dibujando, y por lo tanto esa obra es imposible de encontrar y de catalogar. Eso es una de las cuestiones que es importante. Él lo planteaba de esa manera y por lo tanto hay que respetarlo. La otra cuestión que hace imposible el que se haga un estudio de la obra de Rafael es que no ha habido nunca una aproximación, vamos a decir, profesional desde la crítica hacia la obra que él hizo como dibujante, como expresión gráfica. Más por deformación de la propia crítica profesional
que no por falta de valor de la obra. Es indudable que dentro de las corrientes que sigue la crítica actualmente, en que se basan fundamentalmente en la iconicidad, en las figuras, en un tipo de obra, como hacía Rafael, que era una obra especial, fuertemente narrativa, poética, pero fuertemente narrativa, siempre te contaba alguna historia en los dibujos que estaba haciendo, con un carácter simbólico en ocasiones también, pero ese punto fundamental de la aproximación que tiene la crítica profesional para hacer análisis de una obra plástica, en el caso de Rafael, no les ha interesado nunca. Y no les ha interesado nunca también por otra razón. También Alfredo Taján podrá hablar de ese tema, pero es un debate que se va desarrollando desde hace 200, 300 años, y es la importancia, ¿qué es más importante? Si es la palabra o es la imagen. Rafael unía las dos cuestiones. Por una parte, en la mayor parte de su obra es difícil no encontrar que también el texto subraye o incluso contradiga lo que la imagen te está diciendo en su propio dibujo. Y por lo tanto, ese aspecto de su obra, la crítica nunca podía llegar a comprenderlo. Vamos a imaginar un poco, para que tengamos una referencia, que así como en los dibujos de Goya o en los grabados de Goya, los textos que aparecen también, es decir, que no es que Rafael inventase nada nuevo, sino que es una cosa que a lo largo de la historia ha estado funcionando siempre, el texto, la palabra incluida dentro de la obra plástica, pero si, por ejemplo, en el caso de Goya, lo que te sirve precisamente es para aclarar, para darle sentido a la estampa, a la imagen que tú estás viendo, en el caso de Rafael, como digo, en muchas ocasiones no solamente no la subrayaba, sino que la contradecía o le daba un valor suplementario, una lectura posible suplementaria que indudablemente para el sector tradicional de la crítica no era alcanzable, no podía llegar a ello. El tema de esas dos dificultades hacen que la obra de Rafael nos tengamos que acercar a ella siempre con un criterio arqueológico. Es decir, nosotros vamos a conocer siempre de la obra de Rafael una parte muy pequeña de todo lo que ha hecho, y una parte muy pequeña que además no ha sido nunca, en la que no se ha profundizado nunca suficientemente. Por lo tanto, es una obra fragmentaria y es una obra, como digo, a la que hay que aproximarse con un criterio arqueológico. Y eso hace que precisamente tengamos que acudir a nuevas tendencias que hay dentro también del mundo plástico, del mundo de la crítica plástica, y es la idea que yo sugerí en otra intervención que tuve ya con ocasión, como he dicho, de la exposición que se montó en el Ayuntamiento de Málaga, que es la idea de la imagen superviviente. Es decir, dentro de la propia obra de Rafael aparecen esa serie de contradicciones, pero siempre hay algo subyacente que podríamos considerar lo que puede ser el hilo conductor para entender un conjunto de obras, nunca una obra aislada, pero un conjunto de obras. Aquí lo podríamos ver en concreto en la exposición que hay, porque hay algunas de los famosos, un tema que él desarrolló muy a menudo, que era el tema de los obispos. Es decir, hace una serie de dibujos de obispos y que empezó precisamente en la exposición que José María Noel ha comentado antes, que descolgaron. Había una que en homenaje a Juan de Mañara, él había hecho de obispos muertos. Es decir, se notaba que eran obispos porque era la cara con una tiara, y después en los distintos estados de la descomposición del cuerpo, después de la muerte. Es decir, muy Valdés Leal, muy Juan de Mañara, muy desagradable, indudablemente no vendió ninguno, como es lógico, eso estarán en los fondos del ayuntamiento entre las cosas que él ha donado. Tampoco Alfredo Taján se atrevió a exponerlos, creo yo. En cambio, sí expuso los obispos más amables, que son los que vemos aquí. El obispo que coge y saca a pasear un pez atado con una correa de un perro y el pez está volando, el obispo que está jugando al yo-yo, el obispo que está peleándose con otro, en fin, una serie de cosas de estas en las cuales nos quedamos con la idea del obispo. Y dentro de esa contradicción, es decir, del obispo muerto, del obispo juguetón, del obispo contradictorio, del obispo déspota, etcétera, etcétera, siempre te queda esa idea de una visión personal
que él tenía del mundo de la, vamos a decir, de la jerarquía eclesiástica. Él era abogado matrimonialista, en aquella época en España no existía el divorcio y por lo tanto todo eran nulidades religiosas y por lo tanto se tenían que promover ante el obispado. Parece que ahí se le quedó algo grabado dentro de su alma, de tal manera que ese tema de los obispos, esa imagen sobreviviente dentro de la obra de Rafael, esa constante, es precisamente lo que te permite darte cuenta, es decir, la importancia que tenía o podría tener el obispo, pero tendríamos que enfocarlo siempre, como estoy diciendo, a través de decir el obispo que por una parte, como ser humano, se tiene que enfrentar a la muerte y como Valdés Leal, la muerte enfrentada precisamente a las riquezas, a las vanidades humanas, el obispo que es como un niño perverso, el obispo que, como he dicho antes, que es déspota, el obispo que es juguetón, etcétera, etcétera. Pero siempre esa idea de ir a ver una obra de Rafael, siempre buscando esa imagen sobreviviente, qué es lo que hay detrás, como por ejemplo podemos ver en el mismo dibujo que tenemos aquí, hoy que hay muchos aquí también, de esas mujeres que él pintaba, desnudos femeninos, pero bueno, desnudos, semidesnudos femeninos, porque a lo mejor te las ponía con unos sombreros aparatosísimos, envueltas en abrigos de pieles, etcétera, siempre, pero siempre una idea de la feminidad muy determinada. En fin, no, más o menos lo que yo pretendo decir con todo esto es que en esa aproximación imposible a la obra de Rafael, lo que hay que plantearse es precisamente una sistemática de trabajo. No podemos recuperarla completa, imposible, no es algo que esté al alcance no solamente de nosotros, sino yo creo que ya es una obra que en gran medida se va a haber perdido o se está diseminada de tal manera que es imposible volver a reagruparla, pero sí podemos, a través de esos pequeños fragmentos que podemos recuperar, intentar encontrar cuáles son los planteamientos plásticos que él tiene y cómo, sobre todo, utiliza o rompe ese debate tradicional entre la palabra y la imagen, lo rompe precisamente en favor de una, no un apoyo de uno en otro, sino precisamente de una confrontación, como una persona que era fundamentalmente poeta, que metía poesía dentro de su propia obra plástica, pero que había una gran independencia entre los dos campos en los que estaba trabajando. Yo le cedo la palabra a Alfredo Taján, para que no se haga excesivamente largo, que supongo que José Manuel hará una breve presentación. Muchas gracias, José Ignacio. José Ignacio además es arquitecto, aparte de ser un gran artista y un gran dibujante, es arquitecto. Uno de sus libros fundamentales en Málaga es él es arquitecto y ocupó cargo de relevancia en el Colegio de Arquitectos, y en el año 2005, creo recordar, publicaste, ¿no?, junto con María Victoria Candao, ¿no?, Eugenia Candao, sí, un libro que hoy es referente en la Málaga monumental, que es un inventario prácticamente de todas las edificaciones singulares y monumentales que existen en Málaga. Un libro que no sé si estará ya agotado porque es una pequeña joya de la bibliografía malagueña, pero que si tenéis ocasión algún día de haceros con un ejemplar, tendréis en vuestro poder algo que nunca se hizo en Málaga y que, como os digo, es una de las joyas bibliográficas de la bibliografía malagueña, ¿no? Recordaba cuando hablabas de Rafael abogado, ¿no?, su famosa frase de lo que Dios ha unido solo lo separa Rafael Pérez Estrada, ¿no? Era su frase. Y después, al hablar de los obispos, creo que se te ha olvidado, y perdóname, que incluso pintaba obispos pobres, ¿no? Eso no lo recordaba yo. No deja de ser una cierta perversidad por parte de él, ¿no? Alfredo Taján, otro gran amigo, que también hace ya pues casi tres décadas que nos conocemos, ¿no? Menos. O 25, dejémoslo en dos, ¿no? Dejémoslo en dos.
Alfredo Taján es abogado, nació en Argentina, en Rosario, en Santa Fe, es poeta, es músico, es narrador, es crítico de arte y un gran gestor cultural, ¿no? Se estableció en Málaga a principios de los años 70 y, como digo, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada. Fuimos compañeros de carrera, como os digo, y también tuvimos ocasión de participar en algunas de las actividades que el Colegio de Abogados en aquel entonces, de los años 80, hacían. Y tú te fuiste y me fui yo, ¿no? algo parecido. Establecido en Málaga, como os digo, él fue editor de la revista de actualidad cultural Nefelibata en los años 83-85, la revista Boulevard, la revista Imágenes Alteradas, al final de los años 80 y principios de los 90. Durante la década de los años 90 dirigió con Pedro Pizarro las jornadas de arte contemporáneo en Málaga, en el marco de la cual se organizaron exposiciones de pintores muy interesantes, como podía ser Emilio Peturotti o Cándida Hofer o Jaume Plensa, ¿no? Aparte de muchas otras exposiciones de carácter colectivo, ¿no? Y todos pintores que hoy pues son pintores consagrados, ¿no? En su gran obra literaria la podíamos resumir, ¿no? Pues con el haber logrado premios de categoría nacional, ¿no? Está en 1993 el premio Juan Mar con su novela El salvaje de Borneo. Después, en 1996, obtiene el premio Café Gijón con su novela El pasajero. Aparte de eso, hubo otras novelas siguientes como Continental y compañía, La sociedad transatlántica, y obtuvo el premio Ciudad de Salamanca también por su novela Pez Espada, en una edición de la editorial El Viento, publicado en el año 2011. Como poeta es autor de los títulos Golpe de Estado en Mombasa, La tradición de Erasmo, Náufrago ilustrado, Noche dálmata y Naumaquia, en ediciones también de Alfama. Y ahora 5 minutos de publicidad, acaba de salir una antología que la tenéis el lunes en todas las librerías y es que podéis comprarla y yo la dedicaré. Se llama Nueva Usura, que va mucho con la época que estamos viviendo. Aparte, es un gran colaborador en prensa y revistas especializadas de arte y literatura y dirige desde el año 2004 el Instituto Municipal del Libro de Málaga, ¿no? Donde realiza una intensa labor de promoción cultural y fomento de la lectura, ¿no? Mientras que se pueda. Alfredo Taján es otro gran conocedor de la obra de Rafael, ¿no? Y creo que su conocimiento sobre el tema nos puede ilustrar hoy bastante sobre la obra de Rafael. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a Alfredo, que si no, él me la quita, ¿no? Así que ha sido una presentación magnífica y muy trabajada, y yo creo que todo te agradezco. Primero, en el capítulo de agradecimientos, tengo que agradecer a la Fundación García Agüera, en la figura de mi amigo José Manuel, y por supuesto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento, y por supuesto a vosotros, que si la cultura, sin esta inmensa minoría que hay aquí, no seríamos nada. Voy a mezclar un poco lo biográfico con mis apreciaciones subjetivísimas de la obra, tanto plástica como literaria, de Rafael Pérez Estrada, que van indudablemente unidas. Respecto a lo que José Manuel García Agüera comentaba del derecho, estaba antes contándoles una anécdota que siempre repito, que cuando yo quise dejar derecho, y lo dejé en el 93 gracias a un premio que era el Juan Mar, mi padre Eduardo le dijo, que era argentino, le dijo a Rafael: che, Rafael, mi hijo quiere dejar el derecho. Y dice Rafael: por el bien de la literatura, que siga escribiendo, dice, pero sobre todo por el bien del derecho. Entonces, ahí fue definitivo para que mi padre decidiera darme luz verde para que me diera de baja en el Colegio de Abogados de Málaga. Voy a partir con dos citas, una que extraigo de este libro que editamos con motivo de la exposición que ha citado José Ignacio Díaz Pardo, que realizamos en el año 2012, me parece que fue. Hace 3 años, sí, 2012, en el Archivo Municipal.
La primera cita es de Jesús Aguado, que dice así: la obra de Rafael es un diccionario perezoso de imágenes muy activas, imágenes que se instalan como aspas dentro de nosotros, tan apagados y tan lentos por lo común, y nos ponen en marcha. Porque ese era el mandato de Rafael, creo yo: la electricidad, la absoluta espontaneidad, la gran intelectualidad. Yo creo que espontáneo, en sus grandes oxímorones que ha dibujado José Ignacio, está una espontaneidad, pero absolutamente pensada, absolutamente racionalizada. Creo que, como escribo yo aquí, al utilizar Aguado el término aspa, apreciado por la vanguardia ultraísta o futurista, nos hace inmediatamente pensar en la navegación solitaria y avant-garde del polifacético Rafael Pérez Estrada. No en que fuera futurista, no que cultivara unos estilemas futuristas, sino que su actividad es como aquellos conceptos que utilizaron los ultraístas o los futuristas, de rapidez, de fugacidad, de movilidad, y en ese sentido utilizo la cita. El aspecto biográfico tengo que hacer una aproximación de lo que para mí fue Rafael. Coín para mí era una ciudad lejana en la que José Ignacio y Rafael venían. Es más, cuando veníamos por la carretera yo he estado preguntándole las incidencias de ellos aquí en Coín. Pero quiero contar que para mí fue sorprendente, de las pocas personas que he tenido la suerte de que a lo largo de una vida, de una biografía, se te cruzan por el camino. Para mí he tenido a Rafael como uno de los elementos, José Ignacio indudablemente uno de los elementos principales que me sorprendieron. Los conocí en septiembre del 76, en aquella Málaga que no es la de ahora, que era una Málaga en plena transición, pero era una Málaga todavía con la huella, con el signo de la dictadura, eran los postrimerías de todo esto, pero el Ateneo era un foco, era un brillo, era un faro de Alejandría, donde yo tuve la suerte no solo de conocer a José Ignacio y a Rafael Pérez Estrada, sino también de conocer a María Victoria Atencia, a Bernabé Fernández Canivel, de conocer a Alfonso Canales, que gran poeta, pero que tenía esa ideología tan del ancien régime, Ateneo, la parte poética la dirigía Juvenal Soto. También conocí a Rafael Ballesteros y recuerdo que yo iba acompañado de un poeta que ha desaparecido desgraciadamente, que era Juan Carlos Jurado, y Rafael se acercó a nosotros y nos dijo que fuéramos a visitar su biblioteca. La generosidad de Rafael fue verdaderamente demoledora, porque nos regaló, y aparte debo decir que utilicé un pequeño robo sin violencia, un hurto, porque me quedé con los 2 tomos de la biografía que tenía de Frank Harris, de Oscar Wilde, escrita por Frank Harris, publicada en Biblioteca Nueva y traducida por Gómez de la Serna. Nos regaló aquellos libros encuadernados magníficamente. Luego ya vinieron, mi relación con Rafael se extendió hasta su muerte, fue una relación fructífera. José Ignacio y Rafael iban a visitarme a Granada cuando yo estudiaba Derecho allí, donde coincidí con José Manuel García Buera. Bueno, él es de una generación anterior a la mía, está claro, es un poquito mayor, pero lo cierto es que iban a visitarme allí al Colegio Mayor Santa Cruz de la Real. Me acuerdo de un almuerzo que tuvimos con el poeta Heredia, ¿te acuerdas? Heredia Maya, por allí por el Campo del Príncipe, y seguimos navegando en esas aguas procelosas de la cultura. Quiero ahora establecer unas pautas de conversación, que sea luego un diálogo. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho José Ignacio de la difícil comprensión de la crítica hacia la obra tanto plástica como literaria de Rafael Pérez Estrada. Guillermo Carnero escribió que Rafael Pérez Estrada, tanto su obra como su obra literaria como la plástica, era un lujo que España no podía permitirse.
Y no podía permitirse porque habían unas voces dominantes, y sigue habiéndolas ya en franca decadencia, que marcaban unas pautas críticas, que eran imposible asumir el aspecto ucrónico, el aspecto absolutamente sin ninguna carga moral, diabólico, de Rafael Pérez Estrada, de la obra que Rafael Pérez Estrada desarrollaba en un campo ilimitado de expansión. Era breve porque era muy moderno, era breve porque tenía que decir tanto que elegía las palabras que decía en un mundo de sorpresa tras sorpresa, y que aplico también a la esfera plástica. No se puede deslindar la parte plástica de la literaria. Creo que van fundidas, van unidas. Y en ese sentido, la apuesta de Rafael era la de un artista total, en un imaginario que se encontraba entre una especie de dramaturgia. Ahí están los obispos, que por cierto yo no expuse a aquellos obispos porque no los vi, yo expuse a los obispos que se me pusieron por delante y los que pudimos enmarcar, ¿no? Era un provocador lirismo surrealista, que también lo ha sugerido José Ignacio, de un turbulento valor simbólico, y con un diccionario imposible, un bestiario de personajes humanos y unos humanos con tendencias de una animalidad sublime. Creo que Rafael Pérez Estrada se puede, de alguna manera, por buscar un correlato en el comparativo, una comparativa con personajes mucho más conservadores, pero de una sintonía parecida, que fueron en esa periferia. Antes hablábamos de la no periferia ya, pero sí existen una serie de evaluaciones entre los centros todavía emisores y las periferias, es decir, los que no estamos leídos con igual pasión por Madrid, Barcelona, bueno, aunque Barcelona ahora ya está periférica total, pero quiero decir que Rafael se puede comparar a personajes como Álvaro Cunqueiro, como Joan Perucho, con el que yo conocí a uno de mis maestros gracias a José Ignacio Díaz Pardo, que me invitó a Joan Perucho al centro de la generación del 27. He de decir que también Rafael y José Ignacio representaron una indudable referencia cultural en una Málaga que tenía sus elementos importantes, pero que desde el Colegio de Arquitectos, desde el Centro del 27, crearon un tándem muy, muy importante que hizo por Málaga. Hizo por Málaga muchísimas cosas que luego, por supuesto, no se pagan ni se recuerdan. Por último, quiero decir que a mí el Rafael que más me interesa es literariamente, me interesa al 50% sus manifestaciones plásticas como sus manifestaciones literarias, pero el Rafael que me interesa es el de La Bañera y el de Informe. La Bañera me parece una obra de una calidad desde el relato, desde el no relato, desde la imaginación al 100%, e Informe es donde se mezcla el derecho con el mundo de la racionalidad, rusoniano, volteriano, pero a la vez de esa parte oscura, casi kafkiana, de un informe forense, de un análisis de un cuerpo abatido. Debo contar otra anécdota. El día que Rafael me regaló Informe fue el 28 de octubre del año 82, el mismo día que ganó las elecciones Felipe González. Yo me monté en un coche con ese libro y me estrellé contra un camión de la basura. Yo no digo que era contra un Mercedes, porque eso. Caí al suelo y las gotas de mi cabeza cayeron en el libro, lo tengo con las gotas de sangre. Casi soy el personaje que fundamenta el Informe. Y nada más, a mí me gustaría mucho que establezcamos un diálogo para abrir, ¿no? Que no sea nuestro punto de vista. Y felicitaros otra vez porque la exposición, aunque la he visto mal porque había muchísima gente y tal, y había una cámara que quizás sea esta que tapaba uno de los mejores dibujos, pero ahora lo podemos ver sin cámara ni nada.
Así que muchísimas gracias y a hablar y a establecer las preguntas estamos a vuestra disposición. Pues si os apetece que haya algo que aclarar o que os apetezca, es el momento. Quiero decir que en Rafael Pérez Estrada, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Ignacio de la incomprensión crítica, pero también es que, y esto es importante, y lo quiero decir aquí, que hace falta, a pesar de que sale en Vandalia, el plural infinito, la antología de Jesús Aguado, que ha hecho un gran trabajo de recopilación de la obra de Rafael, haría falta un inventario exhaustivo, un trabajo exhaustivo que la Fundación Rafael Pérez Estrada tendría que hacer, y un inventario exhaustivo tanto de la obra plástica, aunque como advierte José Ignacio es imposible, pero sí un acercamiento, pero sí de la obra literaria. La obra literaria de Rafael se publicó de una manera en distintas editoriales y de una manera muy dispersa. Es que sacaba un libro y sacaba otro, y entonces había un zigzagueo incluso para la crítica que lo seguíamos. Era muy difícil establecer una toponimia, ¿no?, digamos, de la obra de Rafael, ¿no? Porque luego cultivó en los 90 una obra más de ensoñación lírica, menos surrealista, pero luego sacaba otro libro, que el breviario, el libro de horas, que te despistaba. Entonces ese trabajo debe publicarse, un trabajo antológico serio, que si no definitivo, porque es una fuente incesante de trabajo, y de sorpresas, pues intente unificar la obra de un autor tan heterodoxo, tan paradigmático y tan absolutamente fascinante. A veces yo he llegado a pensar, pero no lo quiero pensar porque no es así, que el personaje ocultaba la obra, pero es que la obra también era muy suculenta y muy sorprendente. Yo creo que sí que tú has dado también la clave en cierto aspecto. Quien haya conocido a Rafael, sin duda alguna, el personaje eclipsaba a la obra. La obra, además, era más difícil de profundizar en ella, la obra literaria, y por supuesto de lo que hemos estado hablando antes, de la posibilidad de hacer una catalogación de la obra plástica, desde luego imposible, sin más de los que estamos aquí presentes, nada más que vamos a recordar la inmensidad, la cantidad de dibujos que hacía en los manteles de papel de Casa Paco cuando estábamos comiendo, y que después se iban troceando y se iban repartiendo entre la gente que estaba comiendo allí. Entonces, con las servilletas de papel, todo esto imposible, absolutamente imposible. Por lo tanto, vuelvo a insistir que hay que tener un criterio arqueológico y hay que verlo con una forma, hay que acercarse a la obra plástica de Rafael de una forma distinta a como la gente está habituada. Y siempre, sí. No, que en apoyo de lo que está diciendo, cuando se abrió el Instituto Rafael Pérez Estrada, el Instituto de Enseñanza Secundaria, pues la chica que ganó por la adjudicación de esta casa de la delegación, la cafetería y tal, pues llegó y colocó 5 dibujos de Rafael Pérez Estrada. Entonces yo sorprendido le pregunté, digo, bueno, ¿y esto? Y no es que Rafael de vez en cuando venía al bar donde yo trabajaba antes y hablábamos y él me hizo estos 5 dibujos. Y tenía pues 5 dibujos que, en fin, originales de Rafael, que dedicaba a ella. Y en fin, que quiero decir que yo creo que es imposible. En fin. Yo vuelvo a insistir en eso, que hay una serie, se puede buscar una especie de línea en determinadas temáticas que sí son claves en temáticas, por una parte, y por otra parte determinadas, vamos a llamarle glosas, explicaciones a los propios dibujos. El tratamiento, por ejemplo, durante una temporada, vuelvo a insistir porque tenemos un dibujo aquí detrás, cuando empezó a hacer desde esculturas cubistas, neocubistas, por llamarlo de alguna manera, y que ese mismo tratamiento que hacían las esculturas era como tenía la forma de resolver pues el sombrero de la señora, el velo del sombrero de la señora que tenemos detrás, etcétera. Es decir, determinados elementos plásticos que pueden servir también para aproximarse a la obra, pero más bajo un punto de vista ya técnico que no realmente como crítica de obra de arte.
Bueno, yo quiero abundar en que nunca de manera exhaustiva ese estudio, porque pero sí hay jerarquías heráldicas o de temas que están constantemente. Las señoras que tú has detallado, los obeliscos, los obispos, tanto los más mostrables como los menos, todo, pero sí, ahí podría haber una unidad de carácter de guía y de iluminación para hacer una exposición que se merece en un sitio que sea verdaderamente neutro en esa de ucronía, espacio neutro que él buscaba literariamente también. Y lo reclamo desde aquí, y ya que vamos a salir en televisión lo digo a la cámara, que ese mandato hay que cumplirlo, hay que cumplir tanto la antología, una antología, si no definitiva, sí, acerquémonos a una antología de narrativa o de no narrativa, porque tampoco él cultivaba un género cerrado, mezclaba, ahí está, cómo de hacer una exposición verdaderamente más definitoria de la obra plástica de Rafael. Y voy a decir algo más, yo no la haría en Málaga, la haría out de Málaga. Capital Coín. Es verdad lo que decís, hay un elemento que está latente en todo lo que venimos hablando, ¿no? Y es un rasgo muy definitorio, no solamente de Rafael, sino también de su obra, ¿no? Que su gran generosidad, ¿no?, a la hora de regalar, ¿no? Es decir, era raro estar con Rafael y que no acabaras con un dibujo suyo, como dice José Ignacio Alfredo, en una servilleta, en un papel, en cualquier lado, ¿no? Esa generosidad ha hecho también facilitado esa dispersión, ¿no?, de esa obra. Este dibujo que está en la exposición es un collage, ¿no? Precisamente fue un regalo de Rafael que me hizo cuando publicamos la carpeta Acrobacia, que fue una carpeta que hicimos en la Galería Alameda, ¿no? Recuerdo aquella tarde en casa de Rafael en el Paseo Marítimo, ¿no? Y bueno, esa generosidad de Rafael de desprenderse de su obra, ¿no?, en favor de cualquiera, ¿no? Nosotros ahora, con motivo de estas jornadas, ¿no?, quisiéramos al final de esta exposición y de este ciclo, ¿no?, editar bien en papel o bien en digital una especie de recopilatorio, ¿no?, de poemas. En realidad, esta jornada de Málaga Capital Coín no es otra que un homenaje de amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues incorporar a esa edición dibujos, poemas, tanto de Rafael hacia gente como de poetas hacia Rafael, ¿no? Y es curioso porque no sabéis la cantidad de dibujos que me están llegando de amigos, ¿no? Incluso en muchas ocasiones que no sabes que pudiera ser amigo de esa persona, ¿no? Yo conocí a Rafael en tal día porque hacía un programa de radio en tal sitio y él venía los miércoles tal y me regaló un dibujo y me lo enseñaba. El otro día recibí uno de Javier Domínguez, Tuto, que por cierto me da muchos recuerdos para vosotros, y diciendo que no ha podido venir, y bueno, un dibujo suyo también dedicado a él, ¿no?, de jazz, ¿no? Y te vas encontrando a medida que vas adentrándote en esta historia, ¿no?, la cantidad de dibujos sueltos, ¿no?, que nunca se podrán catalogar y nunca se podrán inventariar, pero que están ahí, ¿no? A ti y a Pepa os conocí en el Ateneo. Yo creo que también estaba Pilar en el rincón donde estaba debajo del cuadro de Brinkmann, del lado de Fresa con Natas, debajo de ese cuadro, y os conocí en aquel momento. Y si en ese momento Rafael no te regaló a ti 200 dibujos que hizo sobre la marcha, no te regaló ninguno. Sí, yo tengo incluso incluso algunos dibujos de Rafael, tengo uno, eran todos muy rápidos, ¿no?, y siempre con el mismo encanto de toda su obra, ¿no? Y no tengo uno dedicado que dice a José Manuel García, este dibujo de compromiso, ¿no? Pero sí que no se podía estar quieto y dibujaba constantemente. Un día voy a su casa y
dice, ay, te voy a regalar unos dibujos. Y entonces puso sobre la mesa un montón de dibujos. Dice, coge, y empiezo yo a coger dibujos. Dice, ya está. Pero ahí tengo, ¿te acuerdas cuando empezó con aquella técnica que era el café aguado? Y entonces eran unos efebos, unos perfiles, unos caballos, unicornios maravillosos. Digo, yo no voy a coger uno, yo tengo que llevarme unos cuantos. Y dice, ya está. Pero era así, ¿no? No podía estar... El café se hizo rico con ese. El café se hizo rico. Consumo. Una anécdota que diga, la que aparece también en Mari Carmen Gil. Me estoy hablando ahora cuando estáis hablando de las pinturas de Rafael, unas pinturitas que son la dedicatoria de los libros. Entonces, cuando nosotros y yo sabíamos que íbamos a encontrar con Rafael, pues los últimos libros, Rafael, él siempre llevaba sus 3 o 4 rotuladores y una vez, bueno, me parece que el libro era Ulises o el libro de las distancias. Y entonces, allí en Coín nos hace una maravilla, los colores, y entonces Mari Carmen, oye, Rafael, le dice Mari Carmen Gil, le dice, a mí no me hace una dedicatoria tan bonita. Y entonces le dice Rafael a Mari Carmen, le dice, Mari Carmen, y era porque todos los ejemplares estaban dedicados a Mari Carmen. El libro ponía a Mari Carmen Gil, ¿no? Y entonces eso, y después lo que habéis dicho de que el personaje eclipsa la obra, bueno, yo es que recuerdo muchísimas conversaciones sin haber estado muy unido a Rafael. Yo recuerdo muchas conversaciones con Rafael, cómo se te graba. Que cuando llegaba, yo digo, Rafael, por favor, siéntate y habla. Y yo, no, y suponía... Y recuerdo una cosa que yo la he escuchado, yo pensaba que yo lo recibí en primicia casi de la conversación que teníamos, pero no, porque lo he visto que también lo dice en el vídeo, y que habéis comentado vosotros, lo del obispo pobre, ¿no? Yo cuando he sido obispo me encanta. Dice, sí, no, tú sigues contigo, sí, estoy hablando de los ángeles, la literatura aquella que estoy... Y decía, sí, no, claro que sigo, ahora estoy pintando, yo digo, eso, obispo equilibrista, malabarista, y dice, ahora estoy pintando el obispo pobre, es el que más trabajo me está costando. Y desde entonces yo me imagino, cada vez que veo, me imagino un obispo pobre, y me encantaría, ¿terminaría Rafael aquel obispo pobre o le fue imposible de...? Bueno, es otra de las características curiosas de Rafael, ¿no? Quizás poco tratada, ¿no? Pero que yo entiendo que forma parte de su obra, ¿no? Que es la oralidad, ¿no? Sí. Es decir, ese gran conversador que era Rafael, ¿no? Es decir, ese ingenio, esa palabra siempre perfectamente viva, puesta en su sitio y además con un trasfondo que siempre quería decir más de lo que la propia palabra significaba, ¿no? Y eso hacía que estar con Rafael fuera, es casi utópico decirlo, pero era casi una fiesta, ¿no? Porque siempre era un personaje simpaticísimo, ingeniosísimo, era raro estar con él y que no te dejara huella, no solamente de una tarde, sino de todo un tiempo, ¿no? Y esa parte de la obra de Rafael, de su palabra, algún día también habría que hablarla, ¿no? Y quizás más difícil de rescatar, de lo que todavía quedamos algunos que tuvimos esa suerte de estar con él, ¿no? Creo que todavía... No, que nosotros para esta suerte de catálogo pusimos en la portada El corazón manda, porque nos pareció que anteriormente hablé de la jerarquía heráldica temática que se podía utilizar en reclamar un inventario o un catálogo de la obra tanto plástica como literaria de Rafael. Pero esto nos llamó la atención. Es un dibujo relativamente temprano, relativamente, porque digo que es del año 74-75, y nos llamó muchísimo la atención porque no tiene nada que ver quizá con otros dibujos que hacía y que desarrolló después. Con ello quiero decir que Rafael era un cultivador de distintos territorios, a veces contrapuestos, pero en la obra, tanto en la literaria como en la obra de plástica. este tipo de dibujos, donde está la clave, que los puede tener precisamente Mari Carmen Gil. Era la que tenía la mayor parte de este tipo de dibujos.
Lo que pasa es que, claro, ya posteriormente eran dibujos más elaborados, eran más pensados. Mucho avance a bolígrafo. Sí. Ahí en la exposición hay un dibujo grande, que precisamente de la exposición aquella del año 76, que decimos nos la descolgaron, ¿no? Y es un dibujo grande, ¿no? Hay un cartulina grande y un dibujo hecho con el Bic negro, ¿no? El Bic de punta fina, ¿no? Que era y la verdad que es un dibujo impresionante, elaboradísimo, ¿no? Y bueno, quizás los dibujos así más sueltos se permitían más licencias, ¿no? Pero es un dibujo. Yo recuerdo que ese dibujo lo tenía colgado en la casa, ¿no? Y llegó una vez un paisano tuyo, un argentino, Paco Chón, de ascendencia coineña, ¿no? Y cuando vio ese dibujo, dice, ¿tú has hecho esto? Y yo le dije, sí. Era mentira. Dice, pues te puedes dedicar a la pintura, ¿no? Ya no te dediques a otra cosa, ¿no? Pero en fin, yo no lo había hecho, ¿no? Una cuestión también que normalmente no es conocido, habría que verlo precisamente en el legado que le ha hecho el Ayuntamiento de Málaga, y es también que en sus primeros momentos él ilustró algunos libros, concretamente un libro de, ¿cómo se llama?, Elena Villamana, sobre la provincia de Málaga, la Costa del Sol. Y entonces con unos dibujos totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados a conocer de Rafael. Cosas de este tipo que te digo que es imposible. Hubo una época en que vosotros ilustrabais muchos libros de poemas, tú muchísimos. Yo muchos, pero me amargaban la vida pidiéndome. Porque hay que decir que además, que no lo ha comentado, pero vamos, José Manuel lo sabe, José Ignacio es un muy buen dibujante y un gran pintor, pero un poquito vago. En paro. Si yo estoy ya jubilado. Yo recuerdo que Elena Villamana fue profesora mía en el instituto, ¿no? Y recuerdo que nos mandó un trabajo, ¿no?, de literatura. Y yo lo comenté con Rafael y me dijo, tú lo vas a hacer sobre Manuel Alto Laguirre. Yo no tenía ni idea de que ni en aquella época de los años 72 se conoció Manuel Alto Laguirre, ¿no? Así que yo empecé a investigar un poquillo sobre este hombre, hice un pequeño trabajo de COU. Cuando lo acabé, se enmarcó, se encuadernó y tal, y se lo llevé a Rafael para que lo viera. Y Rafael, pues lo primero que hizo fue abrir el trabajo, leerlo y tal, le pareció muy bien, y empezó a ilustrarme las guardas, ¿no? Y hoy es un dibujo que está me imagino que está en la biblioteca o estará perdido, ¿no?, del instituto, con las guardas ilustradas por Rafael, en fin, de otro personaje también muy singular como era Elena Villamana, Pécora, ¿no? Pues un día, al hilo, dentro de la iconografía inconmensurable de Rafael, un tema súper recurrente y magnífico de Los Ángeles, ¿no? Y entonces, unido al hilo de lo que acabáis de decir, de su incapacidad para permanecer quieto, un día había quedado con él en el Café Central, sitio recurrente, íbamos a comer a casa de Pilar y Felipe, lo recogí, íbamos en mi coche, iba sentado a mi lado, entonces íbamos conversando y tal, y yo tenía pues lo que se tiene muchas veces al lado de la palanca de cambios, un taquito de POSIT, las típicas notas y un bolígrafo, ¿no? Entonces, pues como el que no quiere la cosa, cogió el taquito de POSIT, me iba conduciendo y empezó a pintar ángeles, ¿no? Y a la vez, cuando iba contando, pues anécdotas de ángeles, entonces yo soy poseedor de un taquito de POSIT con una iconografía de ángeles maravilloso que me amenizó todo el camino hasta que llegamos a su casa, y es una anécdota. Sí, es verdad que se nos han olvidado Los Ángeles. Yo lo pensaba antes, que pero hubo volver a insistir. Sí. Ahora, lo que sí tienes el mérito, que probablemente seas el único que tiene un post. He dicho, los caballos porque sí lo posavasos hay mucho, posavasos hay mucho, pero posit yo creo que es el único. Creo que digo que es imposible, la catalogación es imposible. Pero creo que la Fundación Pérez Estrada sí tendría que hacer objetos en los que porque lo objetual en este caso, esa iconografía delirante a veces de Rafael, pues sí tendrían su acceso
¿no? Desde el aspecto warholiano, ¿no? De utilizar, ¿no? Porque además... Ahí tenemos expuesto en la exposición la baraja de cartas que nosotros... la baraja, que magnífica, magnífica. Bueno, si vierais que me han llamado, esto, menos mal que me ha recordado esto, me llaman de los sitios más inverosímiles pero bueno, escuelas de naipes, no sé cuánto, necesitamos, por favor, cuánto vale esto, que yo podría estar ahora con un dinerito en Andorra si hubiera vendido, o Gibraltar, pero yo he ido cediendo, he ido donando, y por cierto, el año que viene queremos hacer una nueva edición de esta baraja, pero esa baraja es maravillosa, y hay muchos amigos que la han enmarcado. La han enmarcado. Las andanzas. Las andanzas. Cielo, efectivamente. Otro aspecto, estoy recordando ahora de Rafael, el aspecto cívico, el aspecto laico, el aspecto democrático, que a mí ha habido dos personas que me han hecho... Claro, eso en su obra no se ve como... no tiene esa característica, ¿no? Pero yo recuerdo dos personas que me hicieron a mí incidir sobre ese aspecto de Salvador. Uno fue Díaz Pardo. Cuando inmediatamente después de morir hubo una exposición, hubo unas alocuciones, me parece que quizás fuera en lo que antes era Correos. ¿Te acuerdas tú? Y entonces tú hiciste todos los demás y cogiste unos textos muy civiles, muy contestatarios incluso, si quieres, ¿no? Y otro fue Juan Carlos Mestre, lo habéis citado, que hizo una disección en el 2012, creo que fue magnífica. Esta exposición. Es que luego en la cena siguió con el mandato democrático, y yo ya a las 3 horas de Mestre hablándome del mandato, digo, mira, Juan Carlos, es imposible que este tipo de obra, y conociendo a Rafael, no tuviera ese contexto de obra libre, de persona libre, en muchos aspectos de su personalidad que todos conocemos, pero está para mí por encima, aparte de ese aspecto civil que tú apuntas, está por encima, pero es que no se puede desarrollar una obra, no puede haber un desarrollo sin libertad. Él lo fue personal, social, en todos los aspectos, ¿o no? Era un gran burgués, indudablemente, pero por ser un gran burgués puso a las familias de Málaga, al apellido Pérez Estrada, en una dimensión que luego, ni antes ni después, lo había tenido. La burguesía de Málaga, las familias de Málaga, de esa estirpe liberal, mire usted, liberal conservador, liberal conservador, pero Rafael trascendió los límites por su ideología progresista, pero no digamos que esa es el apunte que tú has hecho, la acotación y la anotación. Estaba José Ignacio en aquella cena con Mestre, ¿te acuerdas? Y nos puso la cabeza que si el mandato yo le digo, ya está con el mandato democrático, que ya lo sabemos. A mí me hizo una visión muy buena, como no estuve en la cena, pues se lo sigo así diciendo. Recuerdo una anécdota cuando he dicho lo de Estrada, aquella presentación que él tenía cuando habéis estado alguna vez, vosotros muchísimas, yo solo una vez, y delante de mí le presentaban a alguien, Pérez Estrada de Don Pérez de Málaga. Es muy recurrente. No, pero volviendo al mismo tema, hay otra cuestión también que no se suele tener en cuenta nunca, y yo sí lo conozco, que eso ha sucedido porque lo he acompañado en muchas ocasiones a esta, y es cuando, por ejemplo, cuando en algún momento le piden que sea el portavoz de toda la cultura andaluza ante Manuel Chávez, para el tema de decirle qué es lo que reivindican los andaluces. Es decir, hay una serie de discursos que podríamos decir políticos que no están recogidos en ningún sitio, que están en su archivo, pero no están recogidos en ningún sitio. Y una cantidad bastante importante, y siempre, vuelvo a decir, con unas ideas muy claras y dentro de una línea que él definió desde el primer momento, desde que yo lo conocí, por lo menos, siempre muy definida en una determinada dirección. Y un apunte, que no solo fue abogado a los matrimonialistas, que lo fue fundamentalmente, pero vamos, quiero decir que a principios de los 70 hubo una decisión en el PC y se formó un partido a la izquierda del PC, que era el PT y la Joven Guardia Roja, y en Málaga fue Rafael Pérez Estrada el primer abogado que defendió a la escorada.
Y puedo decir que El apellido no Garza cobró por absolutamente nada, y que lo único que recibió fue una cosa que le encantó, que era un catálogo de etiquetas de farmacia, pues bueno, de los años 20 o 30 y tal, que teníamos algunos, a él le gustó ¿De tu mucho, abuelo, por de mi ejemplo? abuelo, pero en fin, de mi abuelo que era farmacéutico, tenía yo, no fue a mí el que me defendió, fue a otra gente que yo la conocía y fue el que lo defendió y no quiso cobrar absolutamente nada. Y entonces yo sabía, porque él había visto en Casa Mari Carmen el catálogo este y yo sabía que le gustaba y entonces pues se lo regalé. Pero vamos, que también hay otra faceta dentro del aspecto cívico y democrático que hay que decir, porque en fin, siendo de una familia obrera y de un de estos dedicarse a defender a un grupo que estaba a la izquierda del PC, pues es aquellos tiempos. Que no era fácil. O sea, me llamo Rafael, como yo. Bueno, pues Yo creo que en ese ánimo de divulgar la obra de Rafael, ¿no? y siguiendo con esa generosidad de la que hemos hablado, ¿no? Nos hemos permitido de hacer una pequeña edición de un dibujo de Rafael. El dibujo está escogido especialmente también para la ocasión porque se titula La dama de noche en una tarde iluminada, ¿no? Ahora, a la salida, queremos obsequiar como compensación también a esta asistencia vuestra con un ejemplar de ese dibujo que seguramente os apetecerá tener y será un recuerdo también de Rafael y de esta jornada. Con ello damos por concluir. Bueno, yo me gustaría, si no te importa, decir lo último de Rafael. Estamos poniendo en valor una figura que ya tiene valor en sí misma. Me encanta esa gran oclusividad. Me llamo Rafael como yo mismo porque de alguna manera lo define. Pero quiero decir que Rafael Pérez Estrada era capaz de establecer 17 conversaciones simultáneas a la vez, o 27, y en su obra plástica era un enorme creador de imágenes que, insisto, hay que unir de alguna manera con esa heráldica en el abismo, una heráldica en el abismo, pero una heráldica de una persona que, por último, ya digo, tenía un caleidoscopio y era caleidoscópica su personalidad, y era absolutamente abierto. Todo ese mandato democrático se estructura en esta personalidad tan amplia y tan llena de sorpresas, y que seguirá sorprendiéndonos. Así que muchísimas gracias y un gran aplauso a la Fundación García Goera, a José Ignacio. Y a vosotros por venir. La presencia de José Ignacio Díaz Pardo tiene especial relevancia porque él vive en París, ¿no? Y ha querido, bueno, pues sumarse a este... Quisiera vivir en París más tiempo. Vivo parte del tiempo. Entre Málaga y París. No da el sueldo de un jubilado, la pensión de un jubilado. Ha querido retrasar su vuelta a París precisamente para hacerla coincidir, ¿no? Con esta jornada y estar presente. Así que, Alfredo, Ignacio, muchísimas gracias por Gracias vuestra a ti. asistencia. A ti.